El versículo de memoria nos dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El libro de Deuteronomio es uno de los 4 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Deuteronomio, Salmos e Isaías, que se citan con más frecuencia en el Nuevo Testamento. Y según los eruditos, Deuteronomio es el libro que más citó Jesús. Deuteronomio es tan popular por su estilo de sermón, por su calidad pedagógica y por su enseñanza teológica. Además, Moisés insiste en la importancia de aplicar sus enseñanzas a la vida. En primer lugar, esta lección pone el acento en la autoridad de las Escrituras. Sin la norma de carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación autorizada de las doctrinas y un registro fidedignos de los actos de Dios en el curso de la historia. Sin embargo, actualmente vivimos en una época en la cual muchos eruditos que se dicen cristianos afirman que la Biblia no es la fuente exclusiva de autoridad, solo tiene una prioridad sobre las otras fuentes, que son la experiencia y los datos empíricos y la tradición. Pero las escrituras siempre deben ser la única fuente de autoridad del conocimiento humano, por encima del conocimiento de la naturaleza, es decir, la ciencia, de la experiencia humana, la psicología, la historia humana, la tradición de la iglesia, etc. La Biblia y la Biblia sola, este es el principio de la sola escritura, debe ser la única autoridad sobre la información extrabíblica. Los escritores del Nuevo Testamento nunca plantearon ninguna duda sobre la autenticidad ni la autoridad de los libros del Antiguo Testamento. Nunca dudaron de la historicidad de los relatos del Antiguo Testamento, desde la existencia de Adán y Eva, pasando por la caída, el diluvio, el llamado de Abraham, etc. Ellos nunca se cuestionaron esto ni dejaron entrar en sus corazones el escepticismo humano que ahora vemos. En primer lugar, vamos a analizar el tema escrito está, Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es el mismo versículo de memoria de Mateo 4:4. Escrito está es una expresión técnica que ya se utilizaba en tiempos del Antiguo Testamento y posteriormente durante la época del Nuevo Testamento para referirse a la autoridad de las Escrituras. Desde su niñez, Cristo había estudiado con diligencia las Escrituras y las conocía íntimamente. En esto radicaba el secreto de su fuerza para hacer frente a la tentación. Aquí, en este texto, Cristo afirma que el obedecer la palabra escrita de Dios tiene mayor valor que realizar un milagro, o sea, transformar las piedras en pan, como pretendía Satanás. Cristo citó Deuteronomio 8:3
y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios. Y esta era una verdad que Cristo mismo había revelado a Moisés unos 15 siglos antes. Jesús, a pesar de estar al borde de la muerte, después de un ayuno tan prolongado, revela con estas palabras una completa e inalterable sumisión a la voluntad del Padre. Acepta la obligatoriedad de la palabra de Dios y niega que las cosas materiales fueran de primera importancia, sino que las cosas espirituales son supremas en su valor e importancia. El hombre es más que un animal. Sus más urgentes necesidades no son físicas ni materiales. La respuesta de Cristo al diablo es una condenación de la filosofía materialista de la vida. No importa cuál forma ésta pueda tomar. La posesión de cosas no es el propósito final de la vida. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo había afirmado en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Además, es de vital importancia prestar atención a toda palabra de Dios. El hombre no tiene la libertad de elegir de la palabra de Dios aquellas porciones que le agradan y rechazar otras. Aún los mandamientos muy pequeños son indispensables para entrar en el reino de los cielos. En el desierto, cuando todos los medios de sustento se habían agotado, Dios envió a su pueblo maná del cielo, y esto en una provisión suficiente y constante. Dicha provisión había de enseñarles que mientras confiaran en Dios y anduviesen en sus caminos, Él no los abandonaría. La palabra de Dios había dado socorro a la hueste hebrea, y la misma palabra auxiliaría también a Jesús. Esperó el tiempo en que Dios le traería alivio. Se hallaba en el desierto en obediencia a Dios y no iba a obtener alimentos siguiendo las sugestiones de Satanás. En presencia del universo, atestiguó que es menor calamidad sufrir lo que venga que apartarse un ápice de la voluntad de Dios. Satanás esperaba que bajo el imperio de la desesperación y el hambre extrema, Cristo perdería la fe en su Padre y obraría un milagro en su propio favor. No sin lucha pudo Jesús escuchar en silencio al supremo engañador, pero el Hijo de Dios no había de probar su divinidad a Satanás. Jesús le hizo frente con las palabras de la Escritura, y estas palabras fueron escritas para nuestra admonición. Hemos de estar en comunión con uno que da vida, uno que mantiene en movimiento el corazón y regula los latidos del pulso. Dios le da el hálito de vida a cada miembro de su gran familia aquí en la tierra. Él merece nuestra sincera reverencia y ferviente devoción. Cuando reflexionamos en lo que ha hecho por nosotros, ¿qué otra cosa podíamos hacer sino amarlo?
Meditación matinal, Cristo triunfante, de Elena de White, página 195. En la segunda tentación fue dirigida a la presunción. Si eres hijo de Dios, échate abajo desde el pináculo del templo a donde lo había llevado Satanás, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4, 5 y 6. Aquí el astuto enemigo utiliza también las escrituras para tentar a Jesús, pero Cristo cita Deuteronomio 6:16. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Deuteronomio 6:16. Aquí tentar significa literalmente probar, poner a prueba. En Masa, el pueblo de Israel, en forma desafiante, puso a prueba al Señor, quejándose amargamente porque no encontraron agua, y de esa manera despertaron su santa ira, tentaron y enojaron al Dios Altísimo. Hubo tentación y murmuración, por lo cual se llamó a aquel lugar Masa y Meriba, que quiere decir precisamente eso. Jesús se negó a apartarse del camino de la obediencia. No quería obligar a la providencia a acudir en su auxilio, dejando de dar al hombre un ejemplo de confianza y sumisión. La tentación de Masa y Meriba se hizo evidente cuando, a pesar de las evidencias del cuidado de Dios para con ellos, dijeron: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Es decir, lo desafiaron a que demostrara su divino poder con un espíritu de exigencia y de impaciente ira, y no de humilde y paciente fe. En la tercera tentación, Satanás se manifestó en su verdadero carácter, afirmando ser el Dios de este mundo y exigiendo adoración de parte de Cristo. A ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Cristo podía librarse del espantoso porvenir que le esperaba, reconociendo la supremacía de Satanás, pero hacerlo hubiera significado renunciar a la victoria en el gran conflicto. Así que, ante esta sugerencia blasfema, Cristo declaró al tentador: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor adorarás y a Él solo servirás. Esta es una cita de la Septuaginta y corresponde a Deuteronomio 6:13, donde Moisés aconseja al pueblo a adorar únicamente a Jehová y a apartarse de la adoración de otros dioses. El segundo punto es el Dios que no hace acepción de personas. Deuteronomio 10, 17 al 19. Jehová es Dios de dioses y Señor de señores, un título similar al que asumió Cristo cuando se quitará sus vestidos sacerdotales y se pondrá sus vestiduras reales, y será entonces llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios grande, poderoso, un gran héroe, un poderoso guerrero que no hace acepción de personas. Esta última declaración afirma literalmente: no levanta rostros y no recibe soborno, es decir, no considera el parecer, el rostro,
de las personas o sus vestimentas, sus riquezas o su posición política o de cualquier otro tipo. Jehová siempre mantiene un trato equitativo que hace justicia. A través de la historia, la justicia ha sido notoriamente lenta e incierta en el antiguo Oriente y en todo el mundo. Pero Jehová no solo es imparcial, sino que también es rápido en actuar y tiene en cuenta a los más maltratados e indefensos de los individuos de la sociedad, los huérfanos, las viudas, los extranjeros y los esclavos. Esta importante declaración de Deuteronomio halla su eco en Pedro, Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro indudablemente conocía el texto de Deuteronomio, pero ahora, en la conversión del gentil Cornelio y sus amigos, Pedro comprueba que su Señor Cristo no hacía acepción de personas, no tomaba en cuenta distinciones ni de posición social, de conocimiento o de riquezas. Pedro ahora vagamente comprendía que el cristianismo no debía ser una religión nacional. Por lo tanto, la primera gran tarea de la Iglesia cristiana fue romper las estrechas ataduras del judaísmo. Pablo también en Romanos 2, 10 y 11 declara: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dios no muestra parcialidad, Él es el juez justo. Los judíos habían abusado de tal manera de su posesión favorecida que llegaron hasta el punto de creer que podían condenar los crímenes de otros mientras ellos cometían idénticos pecados. En Gálatas 2:6 dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Aquí, en este texto, Pablo se refiere a que cuando estuvo otra vez en Jerusalén, los que tenían cierta reputación en la iglesia cristiana, es decir, los dirigentes como Jacobo, Cefas, o sea, Pedro o Juan, quizás los mismos apóstoles a los cuales Pablo apreciaba, pero que él destaca puntualmente que la personalidad o un cargo elevado son siempre menos importantes que la verdad. Pablo no trata de disminuir la importancia de los apóstoles, sino se esfuerza en dejar en claro que la verdad es de suprema importancia. La posición o la categoría de los que la proclaman poco o nada importan. A pesar de que Pablo no había consultado con los 12 ni había sido instruido por ellos, su evangelio era igual que el de ellos, pues tenía un mismo origen. En Efesios 6:9 se trata el escabroso tema de la esclavitud. En la iglesia cristiana primitiva había quienes eran propietarios de esclavos, a pesar de que eran hombres convertidos, como es el caso de Filemón. Pablo no condena a los amos por tener esclavos, sino que establece principios de acuerdo a la declaración de que Dios no hace acepción de personas, que a su debido tiempo pusieron fin a la esclavitud. Para los siervos y para los amos,
era una misma regla que Dios los observaba por igual. Los siervos debían proceder sabia y fielmente y los amos debían tratarlos correctamente sin usar amenazas o castigos, sino siguiendo el camino del amor. Las amenazas son casi siempre el comienzo de la crueldad. Sus advertencias y disciplinas deben estar acompañadas siempre de dominio propio y de caridad cristiana, porque el Señor de amos y de esclavos es uno y el mismo, que no hace acepción de personas ni se deja influir por jerarquías o posición social. Todos los que tienen un mismo Señor son consiervos. Todos somos seres humanos caídos que necesitamos la gracia salvífica de Dios, y a todos, independientemente de nuestro estatus, se nos ofrece la salvación en Jesucristo. El tercer punto dice: maldito en un madero. Gálatas 3, 1 al 14. Vamos a ver el versículo 10 de Gálatas 3. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Habla en este texto de todos los que esperan que les sea imputada la justificación como resultado de cumplir con los requisitos rituales de la ley ceremonial o con las obras de la ley. Estos, dice Pablo, están bajo maldición. La ley de Moisés contenía bendiciones maravillosas para los obedientes, Deuteronomio 28, 1 al 14, y terribles maldiciones para los desobedientes, Deuteronomio 28, 15 al 68. La más leve violación de las ordenanzas de la ley era suficiente para incurrir en la maldición. El legalismo fue creciendo hasta convertirse en un minucioso esfuerzo para no incurrir en la maldición de la ley. Deuteronomio 27, 26: maldito todo el que no confirmara las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Estas son las maldiciones pronunciadas en el monte Ebal antes que Moisés muriera. Pablo, luego de demostrar que todos los que dependen de las obras de la ley para la salvación están bajo una maldición, cita entonces a Habacuc 2:4, que dice: el justo por la fe vivirá. El hombre recto y humilde avanzará por fe, confiando en la sabiduría y la providencia de Dios, y que como resultado de su fe será considerado justo. La ley exigía el estricto cumplimiento de todos sus requerimientos, pero no proporcionaba ayuda alguna para poder cumplirlos. La ley no capacita al pecador para obedecer, ni tampoco puede hacerlo, pues no es su función. La ley solo prescribe obediencia y condena al pecador. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. La ley no podía redimir a los que habían atraído sobre sí la maldición. Solo se podía ser liberado de esa maldición
por medio de la fe en Cristo. La ley no fue su salvador, sino solo un ayo para llevarlos al Salvador. La ley era buena en sí misma, pero completamente impotente para salvar al hombre pecador. Deuteronomio 21, 22 y 23 dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová te da por heredad. La palabra traducida maldito también significa despreciable, ignominioso, vil. Jesús fue condenado por su propio pueblo como uno de los peores criminales y como maldito de Jehová. Esto sucedió porque Él tomó sobre Él nuestra maldición. Esta bárbara forma de ejecución, que era el empalamiento, en verdad era una demostración pública del máximo desprecio con que era considerado el criminal. Teniendo esto en cuenta, Pablo cita Deuteronomio 21-23 para ilustrar el hecho de que Jesús murió bajo la maldición de la ley. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre de su Hijo. Patriarcas y Profetas, página 48. El punto número 4 dice, un profeta como yo. Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará, todo lo que yo les mandare. Aunque Dios envió profetas en todos los tiempos posteriores a Moisés, el verdadero profeta que se levantaría a semejanza de Moisés sería Cristo. Cristo no solo sería profeta, que significa ser portavoz de Dios para comunicar sus mensajes al pueblo, sino además intercesor del pueblo, como lo fue Moisés, que intercedía por su salvación. Cristo mismo dijo, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:10. El pueblo tenía la esperanza puesta en la venida de algún profeta extraordinario que sobrepujaría a todos los otros, tal como se revela en la pregunta que le hicieron a Juan el Bautista. ¿Eres tú el profeta? Juan 1:21. Este profeta sería el Hijo unigénito de Dios, el que pagó el precio de la expiación en forma vicaria. Pedro cita este pasaje en referencia a Jesús. Esteban también entiende que la profecía de Deuteronomios 18, 15 al 18 se ha cumplido en Jesús. El punto número 5, horrenda cosa, está inspirado en Hebreos 10, 28 al 31. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Pablo hace referencia a todo el código legal promulgado por Moisés bajo la dirección divina. Deuteronomio 31, 24 al 26, que en el caso de un crimen grave, por ejemplo, un asesinato, estipulaba que debían concordar por lo menos 2 testigos en cuanto a los detalles esenciales del hecho antes de pronunciar un veredicto de culpabilidad. Esta era una estipulación misericordiosa y sabia para desalentar falsas acusaciones. Pero si era cierto, no había posibilidad de apelación ni escapatoria. La muerte era el castigo más severo posible bajo la ley de Moisés. Pero el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios en el último día privará a los desobedientes de la vida eterna. Ahora Pablo plantea el caso de las personas que desprecian deliberadamente la misericordia de Cristo y consideran común su sangre derramada, no aprecian el valor supremo de la sangre del pacto. Este desprecio es una afrenta al Espíritu Santo. Dios dice: mía es la venganza, yo daré el pago en el gran día del juicio final. Es espantoso imaginarse el temor que sobrecogerá a los pecadores cuando comparezcan ante la presencia del Dios justo. Es horrendo caer en las manos del Dios vivo. Como conclusión, tenemos aquí una cita muy interesante sacada de una compilación de manuscritos de la hermana White. Es una meditación matinal llamada Cristo Triunfante, que dice lo siguiente: si los hombres y las mujeres tan solo comprendieran hasta qué punto la incredulidad y la murmuración exaltan y honran a Satanás, mientras que despojan a Cristo de su gloria por haberlos salvado por completo del pecado. Él rompió las ataduras de la tumba y salió para retomar la vida que había ofrecido por nosotros. Subió a las alturas, llevó cautiva a la cautividad y nos trajo dones. Padeció toda clase de penurias por nosotros. Ha de ser nuestro ayudador y nuestro refugio en todo momento de necesidad. Se debe revelar en nuestra experiencia cristiana como nuestro completo y suficiente Salvador. Solo mirar y vivir. Deshonramos a Dios cuando permanecemos encerrados en el oscuro sótano de la duda, sin salir al recinto de la esperanza y de la fe. Cuando la luz brille en todo su esplendor, aferrémonos a Jesús con el poderoso brazo de la fe. No cultivemos más las dudas, expresándolas y diseminándolas en las mentes de otras personas, actuando como agentes de Satanás, sembrando las semillas de la duda. Hablemos con fe, vivamos por fe, cultivemos el amor a Dios, demos evidencias al mundo de lo que Jesús significa para nosotros. Magnifiquemos su santo nombre. Hablemos de su bondad, de su misericordia y de su poder. Manuscrito 42 del año 1829, en la página 129 de la meditación Cristo Triunfante de Elena de White.